Está claro que Colombia está acaparando la atención internacional por todos los sucesos que está pasando. Entonces, ¿qué tiene que decirnos, señor embajador? Bueno, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de conversar con ustedes. Es muy importante poder explicar y poder poner en contexto lo que pasa en Colombia. El disparador de esto fue una fallida reforma tributaria que se presentó hace 2 semanas aproximadamente, con una finalidad muy puntual, y es básicamente poder sostener los gastos que ha ocasionado la pandemia, mantener lo que hemos llamado el ingreso solidario a las personas más necesitadas, es decir, poder dar este apoyo económico a familias pobres, poder mantener los apoyos a las pequeñas empresas, poder mantener los subsidios de nómina, y también, por supuesto, el gasto que implica todo el tema de vacunación. Colombia pues, ha tenido unos gastos extraordinarios, como lo ha tenido pues, casi todo el mundo. Entonces, hay una necesidad de generar ingresos o caja adicional. Ese era el sentido de la tributaria. Tal vez fue mal explicada, o tal vez la didáctica no fue suficiente, o probablemente faltó concertación con otros partidos políticos, pero el resumen es que hubo que retirarla pues porque generó una reacción negativa. Yo creo que no se entendió bien y generó esa reacción donde la gente salió a marchar. La pregunta que surge entonces es, si ya se retiró la tributaria, y la tributaria la razón de las marchas, ¿por qué siguen marchando? Y ahí pues hay muchas explicaciones. Hay explicaciones porque hay otros grupos que tienen intereses diversos que también pues se juntan a la protesta, desde indígenas hasta grupos de interés, minorías, en fin, que se unen a esto. Y también, por supuesto, ha sido una oportunidad para otros grupos con intereses oscuros, y aquí hablo de grupos al margen de la ley, de entrar, de generar caos, anarquía, y como decimos en Colombia, de pescar en río revuelto, es decir, buscar intereses particulares dentro de la protesta que se venía dando. En Colombia, protestar es un derecho. Somos una democracia. El que sienta la necesidad de protestar puede hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, se respete la ley y se respeten los derechos de los demás. O sea, así como yo tengo el derecho de salir a la calle, de reunirme, de protestar, las demás personas tienen el derecho de ir al trabajo, de poder ir a comprar la alimentación cuando les provoque, de poder movilizarse libremente por la ciudad, y sobre todo pues el derecho a que su vida sea protegida, ¿cierto? Creo que prima siempre el derecho a la vida. Desafortunadamente, en esos 13 días de protestas, donde se han dado 5.569 actividades entre concentraciones, marchas, movilizaciones y bloqueos, pues las cosas han ido cambiando, porque esa protesta rápidamente se tornó en una protesta, no en todos los casos, pero con un alto componente de violencia, de vandalismo, y es algo que el Estado no puede permitir. Solamente para darles a ustedes una idea, en estos días se han realizado 2.757 actos vandálicos en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Ataques a infraestructura al gobierno, 79. Monumentos culturales destruidos, 14. Infraestructura pública, ataques a peajes, semáforos, cámaras, 190. 1.052 vehículos de transporte público que han sido, en algunos casos, hasta incinerados. 156 estaciones de transporte, 87 estaciones de servicio, 828 entidades del sector bancario, 46 vehículos particulares, 305 establecimientos comerciales. Entonces, aquí hay mucho más que una protesta, porque como lo dije y lo reitero, la protesta pacífica es permitida, lo ampara nuestra Constitución y es parte del ser una democracia, que la gente se pueda expresar. Lo que no puede pasar es esto. Lo que no puede pasar es que quemen estaciones de policía, que quemen peajes, que vandalicen supermercados, farmacias, comercios, y que haya bloqueos de vías, porque esos bloqueos también han tenido un impacto tremendo en la población, donde la gente hay escasez de alimentos,
donde el oxígeno que tenía que transportarse para pacientes COVID, por ejemplo, a diferentes lugares, los camiones no han podido pasar, entonces se rompe la cadena del oxígeno, tiene otras consecuencias dramáticas muy importantes. Entonces, yo quiero dejar en claro que lo que está pasando en Colombia pasa de una protesta a actos de vandalismo y violencia, y por supuesto, en ese caso, las fuerzas del orden público tienen que intervenir. Eso en Colombia, en España o en cualquier democracia donde pues, se viole la ley, la fuerza pública está para eso, para intervenir. Entonces, hemos visto en los medios, y hay muchas quejas de que somos un Estado represivo, que la policía está atacando indiscriminadamente a los manifestantes, donde realmente pues, esto se hace sin ningún tipo de motivación. Pero yo quiero dejarles a ustedes unas cifras que son importantes. Tenemos 849 policías heridos en estos días de protesta. Tenemos, de los cuales hay 53 mujeres policías que han sido apedreadas o golpeadas, cogidas a patadas, en fin. 714 ataques a la policía de los heridos, han sido con elementos contundentes, 99 con arma cortopunzante, 19 con explosivos y 12 con armas de fuego. Entonces, a mí que no me digan, por favor, que quien va a marchar a una protesta pacífica lleve una pistola en el bolsillo, es pacífico, porque es un sinsentido. Esto hay que tenerlo muy, muy presente, y esa es la razón por la cual la fuerza pública tiene que intervenir. Ahora, claro, también hay heridos al otro lado, y tristemente hay muertos, y yo creo que no se puede justificar de ninguna manera que haya muertos, pero sí hay que entender que la fuerza pública ha tenido que actuar, que no es una situación sencilla y que pues en un momento también tiene que defenderse y también proteger sus vidas, por supuesto. Perdone que lo interrumpa. ¿No cree usted que a lo mejor las fuerzas del orden en Colombia están habituadas a un enemigo mucho más fuerte, como fueron las FARC, y están habituadas a tener esa actitud de reprimir los actos vandálicos o manifestaciones? Por otro lado, el presidente Iván Duque ha pedido el mayor despliegue de fuerza pública en Cali. ¿A qué fuerza se refiere? ¿A la militar o a cuál? Porque si ya hay problema con lo que hay... Es una pregunta muy importante. Colombia tiene un ejército muy bien entrenado, tiene una policía muy bien entrenada, porque ha tenido que luchar contra la criminalidad, contra la guerrilla, contra el narcotráfico. Eso no es ningún secreto. Pero también está claro el rol de cada cual. El ejército es una fuerza de guerra, y es utilizada para eso. La policía es una fuerza civil, la policía es una fuerza, y dentro de la policía, hay un grupo especializado que se llama el ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que está entrenado en estos temas, que está entrenado en los temas de derechos humanos, y cuyo armamento es el llamado armamento menos letal. Y quiero explicar qué es esto, porque por definición cualquier elemento puede ser letal. Yo puedo tomar este teléfono acá, y si te golpeo en un lugar equivocado, te golpeo suficientes veces, puede ser un arma letal, como puede dejarte un chichón y no tener mayores implicaciones, ¿sí? Pero pues estas cosas suceden. Hasta un chorro de agua lanzado a presión puede ser letal. Si te golpean en el lugar equivocado o te tumba y caes contra el pavimento, puede ser letal, ¿sí? Pero el ESMAD usa ese tipo de armamento o estos elementos justamente para evitar causar daño a la gente. Puede suceder, no lo digo que no. Tenemos en este momento, en la última vez que revisé, había 28 muertos, pero es importante tener en cuenta que no todos esos 28 muertos que han sucedido en estos días son atribuibles al paro. Hasta el momento se ha determinado ya que 9 de ellos no son por razones vinculadas al paro, y hay 7 casos que están en investigación. Ahora, también es importante decir que en este momento hay 55 investigaciones andando, y que si algún policía se excedió, se pasó de la raya, reaccionó como no tocaba, pues tendrá que ser
judicializado y juzgado con todo el peso de la ley, por supuesto. Así como las otras personas también que han atentado contra los policías, que les han atacado con piedras, con ladrillos, con palos e incluso con armas de fuego y cuchillos. Esto que ha dicho usted sobre que se investigará todas las acciones de la policía, hoy hemos sacado nosotros la noticia que ayer en el Senado la secretaria de Estado, Cristina Gallach, lo expresó, o sea, que se está investigando todas estas acciones. ¿Tenías tú...? Sí, yo quería preguntarle a raíz de todo lo que ha comentado, embajador, si bien es cierto que en cualquier conflicto donde hay violencia, por supuesto, ambas partes deben hacer deberes. Queríamos preguntarle su opinión acerca de qué es lo que, desde su punto de vista, qué es lo que cree que lleva a tanta población a salir a las calles. Ya no hablo de la población que escondiese o no escondiese armas violentas, sino sabemos, es historia de Colombia, ¿no?, que desde el año 2019 ya ha habido una agitación social por muchos motivos, que por desgracia se está prolongando hasta el año 2021 y no sabemos cuándo va. Entonces, si bien es cierto que ha habido mucha violencia por ambas partes, o ha habido muchos movimientos por ambas partes, queríamos preguntarle su opinión acerca de las razones que empujan a la gente a salir a las calles en un ecosistema tan hostil, ¿no? Este no es un caso aislado, como bien lo notas. Tuvimos manifestaciones en 2019, también las tuvo Chile, las tuvo Ecuador, por temas sensibles. Por ejemplo, el caso de Chile fue el aumento en la tarifa del metro, que generó todo tipo de protestas y pues llevó también a un altísimo nivel de violencia y vandalismo. El caso de Ecuador fue un aumento en el precio de la gasolina, también generó pues una reacción inusitada. Y Colombia tuvo protestas en 2019, 2020 y ahora en 2021. Yo creo que hay una parte de la protesta y hay un número importante de personas que marchan por razones legítimas, que están insatisfechos por alguna razón, que lo quieren expresar, y eso está bien. En Colombia tenemos problemas, tenemos inequidades. Ciertamente la pandemia del COVID tuvo un impacto muy fuerte en la economía, en la población. Hoy tenemos 3.6 millones de pobres, más de los que teníamos hace un año. O sea, gente que, digamos, había podido avanzar y se ha visto regresando al punto de partida. Obviamente el desempleo también aumentó con la pandemia. Entonces hay gente que marcha por razones legítimas y está bien, está en su derecho de salir y quejarse y protestar. Lo que no puede haber es pues gente haciendo este tipo de desmanes donde pues claramente ve uno que hay otro tipo de intereses y ya pues son actividades que tienen que ser investigadas y judicializadas. Y no puede resultar contradictorio desde el punto de vista, digamos, externo, ¿no?, de las personas que no han estado estos días en la calle, cómo la reforma tributaria nace, como usted ha notado, con un enfoque de proteger a la población, y que al final se haya todo derivado tanto de cara a la desprotección, ¿no?, tanto de fuerzas armadas, de fuerzas del orden como de civiles, ¿no? Sí, es totalmente contradictorio, porque si además revisas las peticiones de los organizadores del paro en un pliego de peticiones muy amplio, están pidiendo muchas de las cosas para las cuales se había creado la reforma tributaria. Están pidiendo un ingreso solidario, un ingreso generalizado pues a la gente más necesitada. Están pidiendo subsidios para las pymes, están pidiendo aumentos en vacunación, y eso está bien, todo eso es necesario. La pregunta, ¿ese dinero de dónde sale? ¿No? Porque la última vez que revisé todavía el dinero no crecía en los árboles. Entonces vas a tener que obtenerlo de algún lado. Entonces si más encima te dicen que no puedes privatizar empresas del Estado, la capacidad de deuda del país ya está llegando al límite, pues de algún lugar tienen que provenir los ingresos para poder hacer ese tipo de transferencias o subsidios a los que más lo necesitan. Entonces sí, hay una gran dosis de ironía acá, porque curiosamente ese pliego de solicitudes pues contiene muchos de los elementos que estaban siendo o que pretendían ser cubiertos
por la reforma tributaria. Una última pregunta que le queríamos hacer. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Las relaciones diplomáticas con España son inmejorables. ¿En ningún momento cree usted que con todo lo que está pasando, no digo que estén en peligro ni mucho menos, pero que pueden influir de manera negativa en las relaciones internacionales de Colombia y en concreto con España? Estamos pasando un excelente momento. Justamente antes de venir yo a España, estuve en Colombia recibiendo a la ministra González Laya, junto con el presidente y la ministra de Relaciones de Colombia, la doctora Claudia. Ella vino a ver exactamente cómo estaba Colombia en cuanto al tema migratorio. Se desplazó a la frontera, a Cúcuta, para entender de primera mano qué sucedía. España nos ha dado un respaldo tremendamente fuerte, por el cual estamos muy agradecidos en los temas de apoyo a la migración, a la población venezolana que está en Colombia, 1.8 millones de migrantes. España lideró la conferencia de donantes. España ha apoyado el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes que hemos puesto en marcha recientemente. Y yo creo que eso ha sido fundamental, eso ha sido muy, muy importante. Y estas cosas que suceden, pues inmediatamente yo las conversé con la Cancillería española, porque es importante que ellos también tengan una visión del otro lado. Ellos pues tomarán sus decisiones y lógicamente ellos analizarán el problema, pero es importante pues contar con toda la información, con todos los diferentes puntos de vista, para entender una problemática que no es sencilla, no es nada sencilla y que hoy en día es aún más compleja por la distorsión que se da en las redes sociales, en estos medios electrónicos, pues donde la noticia es inmediata, donde se reacciona sin pensar, donde uno no sabe qué son fake news, qué no son fake news, donde recirculan videos de hace 5 años y los ponen como si fueran videos de hoy, donde colocan personas aparentemente heridas y son actores. Son cosas que es imposible discernir. Entonces es importante contar con toda la información. Y a mí personalmente me gustan los números. Trato de ir a los números y trato de analizar los números y de tomarlos de fuentes, por supuesto, fuentes oficiales, en este caso pues de los entes de control o de derechos humanos, para poder tener pues una apreciación un poco más precisa de lo que está pasando. De acuerdo, señor embajador, pues le agradecemos muchísimo sus palabras, el habernos acogido y los mayores deseos para que se solucione toda la situación que está viviendo actualmente su país. David, pues muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Aprecio muchísimo el que han venido hasta acá a conversar con nosotros. Muchísimas gracias.